Bienvenidos a este canal, un espacio creado para transformar vida. Aquí no venimos a perder tiempo, venimos a ganar propósito. Porque como dice la palabra de Dios, hoy hablaremos de 2 de Pedro. 2. Este canal es más que videos, es un movimiento. Aquí encontrarás reflexiones que despiertan tu fe, mensajes que levantan tu ánimo y palabras que te recuerdan que no estás solo. La oscuridad nunca podrá apagar la luz que Dios puso en ti. Si alguna vez sentiste que tu vida no tenía rumbo, aquí descubrirás que Dios ya trazó un camino de esperanza, victoria y transformación. Este es tu lugar para crecer espiritualmente, motivarte y aprender a vivir con propósito en cierre con energía y llamado a la acción. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosaos tenebrosaos, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó Canún, el mundo de los que vivían sin Dios. Un tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales, pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos, con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Reflexión: este pasaje es una advertencia poderosa y directa sobre el peligro de los falsos maestros y la necesidad de permanecer firmes en la verdad de Cristo. Puntos clave del texto: falsos maestros y profetas se infiltran con astucia, enseñando herejías y negando al Señor. En su motivación principal es la avaricia y el deseo de poder. Ejemplos del juicio de Dios: ángeles caídos, el mundo en tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra. Todos muestran que Dios no pasa por alto la maldad. La fidelidad de Dios, así como castigó a los impíos, también rescató a los justos. Noé, Dios sabe librar a los que le obedecen. La corrupción del pecado en los falsos maestros prometen libertad,
pero son esclavos de sus propios deseos. Quien se deja dominar por el pecado pierde la verdadera libertad en Cristo. El peligro de retroceder en conocer la verdad y luego rechazarla es peor que nunca haberla conocido. Aplicación espiritual. Este capítulo nos recuerda que la vida cristiana no es solo conocer la verdad, sino permanecer en ella. El enemigo usa la mentira disfrazada de verdad para seducir, y muchas veces lo hace apelando a deseos humanos en placer, dinero, poder. El creyente debe estar alerta, porque la caída no siempre ocurre de golpe. Muchas veces empieza con pequeñas concesiones. Por eso, Pedro nos exhorta a mantenernos firmes en la palabra, discernir los espíritus y no dejarnos arrastrar por enseñanzas que suenan atractivas, pero que niegan la santidad de Dios en mensaje. Central, la verdadera libertad no está en seguir nuestros deseos, sino en vivir bajo el señorío de Cristo. El pecado promete placer, pero esclaviza. Jesús promete obediencia, pero da vida abundante. Reflexión final. Este pasaje nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos siguiendo la verdad de Cristo o dejándonos seducir por voces engañosas? ¿Buscamos la santidad o nos conformamos con una fe superficial? Que nuestra vida sea un testimonio de fidelidad, para que no volvamos al vómito del pecado, sino que caminemos en la libertad gloriosa que solo Cristo ofrece. Suscríbete, comparte y activa la campanita o un corazón, porque juntos vamos a encender la luz en medio de la oscuridad. La verdadera libertad está en caminar en la luz de Cristo, porque en Él no hay condenación, solo vida eterna. Que Dios bendiga tu núcleo familiar en el nombre poderoso de Jesús. Amén.